Hola mis hermanos, les habla Gustavo. Saludo para cada uno de ustedes, que Dios los bendiga, que Dios los acompañe. Bueno mis hermanos, hoy Dios nos dio la oportunidad de por fin poderles compartir mi testimonio. Muchos videos anteriores les había comentado de un testimonio que yo quería compartir con ustedes. Y bueno, hoy Dios nos ha dado la oportunidad de compartir el testimonio que yo les tengo preparado para ustedes. Bueno, quiero empezar comenzándoles que yo no es que he sido católico toda la vida. En mis 19 años que tengo, no es que llevo los 19 años en la iglesia católica, no. Cuando estaba ya pequeño de edad, sí, yo tenía mi familia. Mi mamá tenía mi mamá, mi papá. Y en la casa donde vivíamos con mis abuelos, los papás de mi papá. Y bueno, la familia por parte de mi papá, todos son evangélicos, todos. Lo único es mi papá, que no es evangélico. Todos sus hermanos, todos fueron bautizados, hicieron su comunión, hicieron su confirmación. Pero ya luego que crecieron, se apartaron de su fe y se fueron a la iglesia protestante. Cuando yo tenía alrededor de 5 o 6 años, 4 por ahí, pues bueno, una tía se volvió pastora. Se casó con su esposo y son pastores. Y ellos me convidaban, me hacían la invitación y como yo estaba chiquito y no hacía más nada, bueno, yo iba allá. Yo fui bautizado por la iglesia católica, solo que estaba muy chiquito, muy pequeño. Y no tengo ese recuerdo de cuando fui bautizado, porque fui bautizado muy pequeño. Y bueno, yo asistía a la iglesia protestante. La iglesia de mi tía, la que es pastora, todavía lo es, era una iglesia libre. No sé cómo se llama esa iglesia, no sé cómo le llaman a esa iglesia protestante, no sé. No es la iglesia de los evangélicos de falda y bien vestidos con corbata, no. La iglesia de ellos era libre, todo el que quería ir en mono, que quería ir en pantalón normal, con gorra, así era libre, la iglesia era libre. Y bueno, yo asistía, yo no era católico. O sí era católico porque sí me habían bautizado por la iglesia católica. Pero no tenía esa instrucción de la fe católica. Y bueno, asistía a la iglesia protestante y yo iba. Y lo que me gustaba era porque hacían obras y me incluían, hacía obras, hacían actividades. Y bueno, y yo pues con ellos, con mis tíos, pues era muy apegado, ¿sí? Porque ellos tienen 2 hijos y el menor era un año menor que yo. Y siempre nos criamos juntos y bueno, me decía, ven a la casa y yo iba a jugar con ellos, con él. Y con el otro hermano también, el hermano de él. Y bueno, y de ahí para acá pues yo asistía a la iglesia protestante. Y ya como a partir de los 8 años, pues vino la separación de mi mamá con mi papá. Mi mamá se separó de mi papá. Mi mamá pues empezó a construir su casa aparte, que es donde estoy ahora. Y bueno, sí me pegó la separación de mi madre y de mi padre, sí me pegó. Pero fue una decisión muy fuerte para mí, muy difícil. Pues un niño de 8 años decidiendo con quién se quería quedar. Pues quiero mucho a mi papá, quiero mucho a mi mamá. Y cuando estaba chiquito era muy pegado a mi papá, mucho. Y fue una decisión muy difícil para mí, yo decidir con quién quedarme. Pero a la final pues tenía miedo de no quedarme con mi mamá.
y decidí quedarme con mi mamá. Siempre visitaba a mi papá y a mis abuelos siempre los visitaba. Hasta el día en que mis abuelos murieron, pues yo todavía sigo visitando a mi papá. Y bueno, yo al principio no entendía por qué Dios había permitido la separación de mis padres. Si yo decía, pero si yo estoy en tu camino, Señor, ¿por qué tú permites esto? No entendía. Bueno, llegó la separación, me vine con mi mamá y duré un año siguiendo a la iglesia protestante. Luego me separé, me fui apartando de esa iglesia y cuando me di cuenta ya no asistía más. Salí de ese mundo y entré a otro mundo, fuera de Dios. Me quedé en el mundo así al aire. Eso sí, mi mundo era aquí encerrado en mi cuarto. Este es mi cuarto donde estoy. Encerrado. Cuando estaba en la escuela, me regalaron una computadora. Y tenía juegos, y ese era mi mundo en la computadora. El televisor, las comiquitas y el estudio. Y ya yo no salía, yo no hacía más nada. Ese era mi mundo. Después como de 2 años, ya cuando tenía como 10 años, mi mamá empezó a decirme, ve a la iglesia católica, ve. Yo no, mi mamá es católica, mi mamá fue catequista, fue perteneciente al ministerio de música cuando ella estaba joven. Y ella me decía, ve a la iglesia, y yo no. Y para yo ir a donde mi papá tenía que pasar por frente de la iglesia católica. Y yo daba la vuelta, recuerdo, daba la vuelta por otro lado, por miedo a la iglesia. No sé por qué tenía miedo, le tenía miedo a los sacerdotes. Y bueno, así fue una lucha constante de mi mamá con a que yo asistiera a la iglesia católica y yo que no quería. Hasta bueno, que el Señor, y ese era voz del Señor. Ese era Dios que me estaba llamando y yo no quería hacerle caso. Y bueno, hasta como a los 14 años, que ya Dios como que dijo, no, ya yo le voy a hacer el llamado y tiene que ir. Y bueno, un hermano de mi mamá, un tío, sí es joven, tiene como 26 años, algo así. Él asistía a la iglesia, él era uno de los encargados de hacer el Vía Crucis viviente. Recuerdo que una Semana Santa, cuando tenía como 14 años, mi tío le dice a mi mamá que me dijera a mí para que yo fuera a participar en ese Vía Crucis. Recuerdo que mi mamá me dice, yo no quiero. Bueno, mi mamá le dijo que no. Recuerdo que estoy en 5º grado y llegan unas personas, unos jóvenes a la escuela a hacer una invitación de una convivencia. Y bueno, yo le digo a mi mamá, mamá, quiero ir a una convivencia. No sé qué me pasó, que quise aceptar. Fue eso, la convivencia era para un diciembre, recuerdo. Y bueno, yo le dije a mi mamá que quería, y bueno, mi mamá, bueno, si usted quiere, vaya. Y bueno, la convivencia era en la misma escuela, eran 3 días. Yo no sé cómo hice para yo decir que sí, para yo aceptar esa invitación. Si ya yo había dejado la invitación de asistir al Vía Crucis, lo había dejado afuera. Y acepté esa convivencia. Y es impresionante porque yo no sé cómo dije que sí. Y fue tanto así porque en diciembre esa convivencia, mi mamá iba a donde otros familiares, a visitar a una familia, a unas tías que viven en Caracas. Iban a pasar 24 de diciembre allá. Y yo no sé cómo yo dije que sí, y yo después como que, ay, pero yo quería ir allá, yo quería ir con mi familia, yo quería ir con mi mamá. Pues bueno, Dios puso su mano dura en mí y hizo que yo dijera que sí a la convivencia y la viví.
Fue una experiencia muy bonita, una experiencia muy bella. El 24 de la mañana, pues bueno, fue mi papá a retirarme. Y pasé el 24 con mi papá. Al siguiente año, pues me hicieron invitación nuevamente del Via Crucis. Y yo que no. Hasta que bueno, mi mamá me convenció y fui. Renuente, porque yo era un niño, lo acepto, era un niño renuente, era un poco desobediente. A la hora de que si me mandaban a hacer algo, pues ponía muchos peros. Pero siempre lo hacía, pero ponía muchos peros. Y bueno, fui. Los primeros días, serio, como bravo. Me dieron el papel de un soldado. La primera que participé en el Via Crucis. Y como la coordinadora del grupo juvenil sabía que a mí no me gustaba ir a la iglesia, pues ya habían hablado con mi mamá y con mi tío. Pues ellas se la ingeniaron un día, un domingo, de ensayar antes de la misa. Aquí las misas son a las 11 de la mañana los domingos. Y ellas planificaron un ensayo a las 9 de la mañana. Pues esa era la idea para que yo me quedara a la misa, pues, porque terminaba el ensayo a las 10:30 y teníamos que quedarnos. Y bueno, me quedé. Y me recuerdo que me pusieron en la primera banca. Ya había llegado el padre Marcos. Ya el padre Marcos había llegado, tendría como 2 meses de haber llegado a la parroquia. Yo me senté adelante. Y empezó la misa. Y yo lo que me sabía era la cruz, el Padre Nuestro, el Ave María, porque mi mamá antes, pues cuando había un difunto, pues ella rezaba, hacía los rosarios a los difuntos y a veces yo iba. Y bueno, tanto así yo me aprendí eso. Y esas oraciones yo las repetía. Pero de resto yo no sabía responder nada. Yo me quedaba callado, yo veía que todo el mundo respondía y todo esto y aquello, pero yo no hacía nada. Terminó la misa, me vine a la casa. Bravo, me vine bravo, porque me engañaron. Y bueno, algo me llamó la atención. Cuando me di cuenta ya empezaba a ir a la misa, todos los domingos. Fui. Terminó Semana Santa, recuerdo. Se quemó la casa cruel. Como de ahí luego, pues, después que terminó Semana Santa, nos dijeron que bueno, que los que querían pertenecer al grupo juvenil, pues, que se inscribieran. Pero había unos requisitos. Tenía que tener la primera comunión. Y yo no tenía la primera comunión, yo solamente estaba bautizado. Yo dije, no, pues yo no puedo pertenecer porque yo no tengo esa primera comunión, decía yo. Pero bueno, los coordinadores hicieron lo posible y bueno, me aceptaron en el grupo. Y bueno, yo ahí Dios estaba haciendo su obra en mí, poco a poco, ya estaba moldeándome. Estaba en el grupo juvenil ya, se quemó la casa coral y pidieron ayuda a los jóvenes. Y bueno, y nosotros fuimos. Ayudamos, destruimos la casa, vinieron los obreros, ayudamos a construirla. Y bueno, y de ahí para acá nos quedamos ahí. Yo me quedé. De ahí para acá empecé a agarrar la confianza con las demás personas, con el padre Marcos, que de verdad que le agradezco mucho, demasiado. Y algo que empecé ya a ver eran las enseñanzas del padre. Y fue como que de ahí en adelante mi fe se fue formando, porque el padre daba las enseñanzas del bautismo, de la comunión, de la confesión, de la cruz, de las imágenes. Cosas que ya yo había escuchado, no en la iglesia protestante donde yo asistía, porque en esa iglesia yo puedo decir que nunca escuché mal, no pude escuchar que hablaron mal de la iglesia católica, nunca la escuché. Es más, hasta el día de hoy noto algo raro dentro de esa iglesia de ellos, porque ellos tienen su bandera, pero dentro de esa bandera tienen unos símbolos que nunca y hasta ahora no he entendido por qué, si son evangélicos, son protestantes. La bandera se divide en cuatro cuadritos.
En una de esas tienen una corona, en otro cuadro tienen una paloma, en otro cuadro tienen un pan y un vino, y en otra tienen una cruz. Yo no sé qué significado tiene eso. Si bueno, si ahora yo escucho que los protestantes dicen que no creen en eso del pan y el vino, que no creen en la cruz. Pues bueno, yo hasta el día de hoy no sé por qué, bueno, mis tíos tenían, ese era sus símbolos. No sé. Es una iglesia libre y bueno, no sé por qué. Pero lo que sí sé es que nunca llegué a escuchar mal de hablar de la iglesia católica. Pero escuchaba también de los demás protestantes que se hablaban de las imágenes, que se hablaban de esto. Y bueno, aprendí la confesión, sobre el bautismo, sobre la cruz, sobre las imágenes, sobre que no somos ídolos, sino que veneramos, de que el bautismo es para todo el mundo, de que la confesión debemos hacerla porque está escrita en las Sagradas Escrituras. Y bueno, todo lo que tenga que ver con la fe católica, la fui aprendiendo, me fui formando solo. Recuerdo que un día en la casa donde mi abuela, la mamá de mi mamá, ustedes la han conocido en las ollas solidarias con el padre Marcos, la señora Ramona, ella es mi abuela, tenía un pan diario. Y yo me llevé ese libro porque a mí me gusta mucho leer. Y recuerdo que, bueno, le dije a mi abuela que me regalara ese libro. Y sí, fui allá, me lo llevé, me lo traje a mi casa. Y resulta que cuando estoy leyendo, veo algunas oraciones que yo dije, esto no lo dice el padre. Cuando me di cuenta, claro, esto es todo lo que dice el padre en la misa, y empecé a leer y a leer. Eso fue un lunes. Y ya cuando llegó el domingo, la otra misa, ya yo sabía responder todo. Porque en toda esa semana me puse a leer todo lo de la Biblia, lo que decía la misa. Y poco a poco me fui formando. Me hicieron la invitación a ingresar al Ministerio de Música. Luego empecé a trabajar dentro de la casa coral, ayudando al padre en lo que fuera. Y bueno, después el Espíritu Santo me tocó y quiso que ayudara al padre Marcos con las lecturas. Y bueno, y ahora entiendo por qué Dios quería la separación de mis padres. Y le doy gracias a Dios por la separación de mis padres. Porque si Él no hubiese permitido la separación de mis padres, yo seguiría allá en la iglesia protestante. Seguiría. No se hubieran separado mis padres. Yo no me hubiera alejado de ellos. Y seguiría allá. Pero ahora digo que por algo Dios permite las cosas. Por algo pasan las cosas. Y bueno, mis hermanos, fue una conversión muy bonita. Fue una conversión que de verdad puedo decir que vale la pena. Y que para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Siendo protestante, hacer una conversión a la fe católica es algo impresionante. Para ustedes que no sabían, pues yo era protestante. Asistía a una iglesia evangélica. Ahora estoy en la iglesia verdadera, en la fe católica, que es la que tengo en mi corazón ahora. Bueno, mis tíos respetaron mi decisión. Yo los veo, les pido la bendición a ellos, los saludo, compartimos. Pero nunca hubo ese rencor de ellos hacia mí o de yo hacia ellos, nunca. Con ninguno. Cada quien respetó sus decisiones. Y bueno, ahora me mantengo firme en mi fe. Me mantengo firme, gracias a Dios. Poco a poco pues he ido aprendiendo. Aprendí mucho con el padre Marcos, mucho. Y bueno, aquí estoy ahora. Esto es uno de los frutos. Este canal, compartiendo la palabra de Dios con ustedes, es uno de los frutos de esa semilla que el padre Marcos pudo sembrar en mí. Y le doy muchas gracias. Y siempre tengo la oportunidad de compartir con él, siempre he tenido la oportunidad de compartir con él por mensajes. A veces le escribo, a veces me responde, sí, y siempre compartimos. Y bueno, gracias a Dios le doy siempre por ese llamado que me hizo. Fui realmente a su llamado, sí lo fui porque él quería ya, él me llamaba, pero yo no quería hacerle caso, no quería hacerle caso a ese llamado.
Bueno, como al tercer llamado fue que decidí escuchar su voz. Y lo impresionante de ese llamado era que Dios tenía destinado esto para mí. Compartir esta misión con ustedes. De verdad que ahora yo me siento muy agradecido con Dios. Porque yo pude sentir ese llamado. Y si hay alguna persona que se sienta desalojado de la cosa de Dios, déjese llamar por Dios. Déjese llenar de Dios y ponga todo en manos de Dios. Y verá que cuando se dé cuenta, ya está ahí en el camino de Dios. Pero eso sí, que sea en la fe verdadera. Por eso digo que para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y si algún protestante siente eso de que está como confundido, nosotros podemos ayudarlo. Porque para Dios no hay nada imposible. Podemos ayudarlo y que llegue a nuestra fe católica. Así como lo hizo conmigo. Y así como lo ha hecho conmigo, Dios ha actuado en muchas personas también. No sé si ustedes han escuchado la conversión también del doctor Fernando Casanova, un predicador católico. Era pastor protestante, muy reconocido también y famoso en YouTube. El doctor Fernando Casanova era un protestante y ahora es un predicador católico. Y Dios a cada persona le va haciendo su obra, solo que poco a poco lo va moldeando. Así como moldeó mi vida, puede también moldear la de cada uno de ustedes. Y bueno, este era el testimonio que yo les tenía. Muchos de ustedes se preguntarían, ¿qué testimonio yo les tenía para compartir con ustedes? Bueno, era el testimonio de que yo era protestante y ahora soy católico. ¿Cómo oyen ustedes eso? Y bendigo y alabo a Dios por eso. Y siempre le doy gracias a Dios. Y hoy quiero darle gracias a Dios junto con todos ustedes por esa conversión que Dios hizo en mí. Quiero darle gracias a Dios porque sin Él nada de esto hubiese pasado. Sin Él yo no estuviera aquí compartiendo con ustedes. Sin Él yo no hubiese podido recibir el sacramento de la comunión, recibir el sacramento de la confirmación. Gracias a Dios, ahora estoy en la firme fe católica. Ahora sí puedo decir que soy cristiano. Ahora sí puedo decir que soy hijo de Dios. Porque ahora sí estoy en la fe católica. Te doy gracias, Señor, por la vida de mis padres, que permitiste que yo naciera de esa familia. Te doy gracias porque tú permitiste esa separación de mis padres para que yo pudiera hacer mi conversión. Te doy gracias, Señor, por ese llamado que me hiciste. Te doy gracias, Señor, porque por ti estoy aquí. Por ti estoy haciendo esta misión que tú quisiste que hiciera, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, por todas esas personas que han escuchado esta palabra de Dios. Por todas las personas a quien tú, a través de este canal, le has llevado la palabra de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Te bendigo y te alabo, Señor. Te doy gracias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, espero que les haya gustado este video. Espero que les haya gustado este testimonio de mi conversión. Espero que no se les olvide darle un dedito para arriba al video y compartir este video, este testimonio a demás personas, para que aquella que sienta esa confusión de que quiere como ir a la iglesia católica, pues que escuche este video y se convenza de que Dios hace su obra. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló Gustavo desde aquí, desde Santa Rosa. Un saludo para cada uno de ustedes y gracias por compartir conmigo este momento. Gracias por
por decidir escuchar este testimonio. Gracias por ponerme esa atención al escuchar este video. Dios les bendiga.